Cuando tenía 4 o 5 años descubrí una de las sagas que me iba a acompañar el resto de mi vida. Pokémon. Un grano en el culo que nunca se va, un grano en el culo que perdura. Esa maldición me ha ido persiguiendo a lo largo de los años y de hecho hace poco viví un episodio rocambolesco relacionado con este tema. Un episodio rocambolesco que en escasos segundos os voy a comenzar a contar, no sin antes agradeceros todo el apoyo que tuve el último video que subí. He vuelto y esta vez para quedarme. De hecho, para que veáis que voy en serio y como declaración de intenciones vamos a retomar el sorteo del Charmander que empezamos hace 10 años para todos los suscriptores. Ojalá me toque, qué chulo. Para contaros esta historia tengo que remontarme a unos meses atrás. Prácticamente un año, momento en el que decidí dejar todo a un lado para dedicarme a perseguir un sueño que jamás había intentado: escribir una novela. Dejé todos mis canales de YouTube, dejé de hacer directos, dejé absolutamente todo para dedicarme durante 6 meses a escribir la novela, hasta que finalmente acabó viendo la luz y ocurrió algo espectacular. No solo es que muchísima gente la haya comprado, sino que estaba ocurriendo algo increíble, y es que a la inmensa mayoría de personas les estaba encantando. Sentí esa chispa que hacía mucho tiempo que no sentía, ese saber que hay gente disfrutando genuinamente de lo que has hecho. ¿Y por qué os cuento toda esta mierda? Pues porque es de suma importancia para esta historia, porque a raíz de esto recibo una llamada. Tal vez alguna gigantesca editorial de renombre, tal vez Tolkien, pues no, me llamó Sekiam. El archiconocido Poketuber financiado por el PSOE se puso en contacto conmigo porque al parecer habían creado un podcast con Falogor y su amigo Paco Alex. Durísimo, pero la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no les veía y además les agradecí muchísimo que me tendiesen la mano de esta manera, porque joder, el podcast les va bien y no deja de ser un espacio donde yo podía ir a hablar de mi libro. Así es, fui a un podcast a hablar de mi libro, el meme se encarnó. De hecho, todavía estaba muy metido en el rollo de escritor, completamente cuajado por haber estado escribiendo día y noche, y llevé un rollo bastante taciturno, muy profundo y tal. A veces soy un poco así, pero de manera exagerada, creo que en esa entrevista. El caso es que a raíz de esto empezó a tejerse la tragedia porque comencé a hablar con Folagor de una posibilidad. La posibilidad de resolver o por lo menos enfrentar una tensión que llevaba años y años presente. Un pique raruno que llevamos una década arrastrando. La posibilidad de realizar lo que se conoce como dual loque. Tal vez este concepto tan juvenil es algo que os queda muy lejos a muchos de vosotros, pero básicamente es una serie de YouTube en la que dos adultos se enfrentan para decidir cuál de los dos tiene más miedo a cotizar una sola hora en su vida jugando a un videojuego de Pokémon en el cual tienen que ir capturando Pokémon con unas reglas específicas y una vez cada 7 días se enfrentan en un combate en directo. Más o menos esa sería la idea, y la verdad es que al principio todo era un poco de coña. Yo acababa de escribir el libro, liado también con la paternidad y algún que otro proyecto, y esto de los dual loques es una serie diaria en la que no puedes fallar, así que honestamente era bastante poco probable de que acabase ocurriendo, pero resulta que un día recibo la propuesta firme, sólida, un desafío en toda regla por parte de Folagor. Y bueno, yo no me voy a inventar nada, pero si alguien llama a la puerta, Acepté el reto y dio lugar a uno de los arcos más surrealistas que yo haya podido vivir por aquí. Imagino que muchos de vosotros ni siquiera os enterasteis porque lo hice en otro de los canales que tengo en YouTube y no en este, porque al final de algún modo le tengo muchísimo respeto a este canal y tampoco me voy a poner a hacer un gameplay de Pokémon. Reservo este canal para ocasiones especiales como por ejemplo esta. Acepté el desafío de este dual loque que se llamó Pokémon Super Z. Siempre me recordó a Dragon Ball más que a los Pokémon, pero bueno, Pokémon Super Z. Nada más comenzar con esta movida me asusté bastante porque al momento de anunciar la serie Folagor perdió completamente la cabeza. El tío empezó a decirle a la gente que era Batman, que solo él confiaba en sí mismo y que era él contra el mundo, y yo la verdad es que no sabía dónde cojones me había metido, pero el caso es que la serie comenzó y por lo visto la gente tenía muchísimas ganas de verla. En los primeros episodios me descojoné bastante porque esto es un formato ya muy establecido y la peña se lo toma en serio, pero muy en serio, de verdad, muy en serio. Si os soy honesto, los episodios de esta serie duraban 1 hora de gameplay seguido jugando a Pokémon, y la verdad es que yo estaba bastante más preocupado de contar algún chiste o alguna anécdota que de lograr que Pikachu sobreviviese, porque sí, en estos loques cuando un Pokémon muere lo hace de manera definitiva y lo tienes que mandar al cementerio. Sí, muy triste todo. A mí me la sudaba completamente que Pokémon se morían y la gente la verdad es que les pillaba cariño y luego lo pasaban mal. Y me pegaban a mí toda la bronca: es que no te lo tomas en serio, deberías haber cambiado de Pokémon, en el turno 24 no hiciste lo correcto. Toda esta desesperación por parte del público me obligó a elaborar una frase infalible: lo siento mucho, volverá a pasar. De esta manera todos mis pecados fueron perdonados y fuimos todos muy felices. De hecho, la gente incluso empezó a acostumbrarse a mi estilo de juego y llegó a un punto de inflexión devastador. El primer combate PvP contra Folagor, el primer combate de domingo, el primer combate cara a cara. La primera putiza. Yo andaba algo nervioso porque me había tomado toda la semana un poco a risa y la preparación no había sido la mejor, así que lo más probable es que recibiese una verdadera paliza. Además llevaba 6 meses sin tocar una consola o entrar en redes sociales, por lo tanto estaba bastante desentrenado. Pero finalmente lo que ocurrió ese día
es que Folagor fue completamente destruido. Turno a turno me metía en su mente, estaba en su cabeza, podía prever cada uno de sus movimientos. Fue el baile de la humillación absoluta. Al terminar de pelear, el pibe me colgó la llamada de Discord completamente irrespetuoso, pues se había visto absolutamente superado por la situación. Batman había caído. Nadie esperaba ese resultado, pero la realidad hablaba por sí sola. El novelista había ganado al Poketuber jugando a Pokémon. Nadie daba crédito. José Miguel Charizard II estaba en su casa devastado llorando en una esquina. Empezó la segunda semana y la verdad es que yo estaba bastante relajado porque sin haber hecho ni el huevo había conseguido una victoria clara, por lo que procedí a asesinar a mi mejor Pokémon para darle un poco de guasa al asunto. La semana avanzaba y yo seguía haciendo tonterías para regocijarme en la victoria hasta que me di cuenta de algo que me dejó completamente helado. Y es que resulta que descubrí que en el primer combate había cometido alguna que otra irregularidad. Así es, amigos, mis Pokémon iban completamente drogados, hasta arriba, hasta las cejas, completamente pachirisus. Un pequeño malentendido hizo que mis Pokémon fueran ligeramente más poderosos de lo que debían ser en realidad. Muchos decían que aún así el resultado habría sido el mismo, otros decían que podría haber cambiado. El caso es que a mí todo esto me daba absolutamente igual. Yo sabía que ahora la victoria era amarga. Ya no me iba a poder regocijar, ya no iba a poder disfrutarlo de la misma manera. Esto me jodió muchísimo porque yo quería vencer sin ningún pero. Quería vencer con claridad. Finalmente, el comité de los frikis decidió que debía ser sometido a un juicio meticuloso. Eric Lostis y Friguadri asumieron el papel de jueces, mientras que Folagor se presentó con su abogado Shamork y yo con mi abogado Sekiam. Parecía que todos los que no teníamos ganas de dar un palo al agua nos habíamos reunido en el mismo lugar. Era todo absolutamente lamentable. De hecho, Folagor se presentó al evento con una peluca, presentando un aspecto que recordaba al de ciertos personajes históricos, como por ejemplo la duquesa de Alba. Y la verdad es que pese a la lamentable actuación de mi abogado y la dureza de los jueces, no sé cómo exactamente, de algún modo prácticamente acabé ganando ese juicio porque la victoria se mantuvo y Folagor no obtuvo prácticamente nada. En ese momento tuve la sensación de que por mucho que intentase hacer el payaso y por mucho que la cagase, era imposible perder esa serie. Folagor era incluso peor de lo que me había imaginado y tenía el juego mental completamente perdido. Para ser honesto, debo deciros que jamás me habría imaginado esa situación. Honestamente pensé que después de 458 Dual Locks, Folagor iba a ser el claro favorito y me iba a tocar hacer la épica, pero no. Y de hecho, lo peor estaba todavía por ocurrir. Después del juicio, la semana siguió avanzando con normalidad hasta que llegó el día del segundo combate. Día en el que recibo una llamada. Recibo una llamada de Folagor en la que me dice que su ordenador ha muerto, porque ha descargado no sé qué mierda de mods del Pro Evolution Soccer y un troyano ha destruido su computadora. Lamentable, la verdad, y a día de hoy sigo pensando que no fue más que parte de una macabra estrategia para no enfrentar la realidad. El segundo combate se canceló porque Folagor no tenía computadora, pudo recuperarla al cabo de un par de días y la serie continuó con normalidad, pero el estado mental de Folagor era completamente irrecuperable, iba cuesta abajo y sin frenos. De hecho, en ese momento perdí un poco las ganas de competir. ¿Qué sentido tiene la victoria si juegas solo? ¿Qué sentido tiene ganar si has ganado desde el principio? La serie se convirtió en un mero trámite que debíamos superar para que yo ganase y él perdiese. Llegó el tercer combate, esta vez sí que lo pudimos disputar, y paliza histórica que recibió el pobre hombre. Además, no sé qué movidas hizo antes del combate, que hubo bastante polémica. La gente empezó a criticar sus artimañas con muchísima razón, ya lo que faltaba. Y honestamente, amigos, para mí la serie murió ahí. No me estaba enfrentando a Folagor, me estaba enfrentando a un saco de boxeo. Ya nada tenía sentido. Así que decidí colgar mis guantes porque ya no quería seguir golpeando. Acepté la realidad y simplemente seguí jugando ya casi sin ganas, esperando a que todo eso terminase. A mí no me importaba ganar o perder, simplemente quería dar un buen show. Pero creo que al final todos estos sucesos acabaron empañando la serie y embarrando un poco el ritmo. Quedaba un último combate que honestamente pensé que ya no íbamos a hacer porque Folagor no tenía manera posible de remontar. Pero bueno, me dijo que lo hiciéramos igualmente, fui simplemente para hacer acto de presencia. El pibe ganó y lo celebró como una Champions. Esto no hizo más que simplemente ponerme un poco más triste, pues lo que podría haber sido una nostálgica guerra de rivales en una increíble serie acabó siendo un circo, el circo de Folagor. Tengo la sensación de que estamos exactamente en el mismo punto en el que empezamos. Nada está resuelto, todo está por resolver. Pero aunque puede que narrativamente en esta rivalidad esto no haya sido más que un disparo al aire, sí que me llevo algunas cosas de este arco. Y es que prácticamente durante todo el mes que duró la serie, la gente se enfadó, se alegró, se divirtió, se enervó, pidió disculpas, hubo absolutamente de todo.
Y no lo viví como un hate desmesurado, porque al final la mayor parte de los comentarios siempre eran positivos. Lo viví como un despliegue de humanidad. Vi muchos momentos en los que la gente se venía muy arriba, tanto en mis directos como en los de Folagor, pero cuando todo se calmaba, cuando todo se relajaba un poco, la gente entraba a razonar. La gente dialogaba. No me deja de sorprender cómo incluso en los recovecos más insospechados, como puede ser por ejemplo una serie de Pokémon entre dos señores, uno encuentra cosas que merecen la pena. Sabéis, me resulta muy evidente darme cuenta de que hay cosas que merecen la pena en algunas partes. Mi mujer, mis hijos. Pero creo que había perdido un poco la esperanza en internet. Y no digo que nada haya cambiado. No creo que nada haya cambiado. Pero a veces todo está en tu mirada.